¿Cómo puede tener lugar la mediación? A través de la firma de un acuerdo, una declaración escrita de las partes al mediador para concluir el procedimiento y la notificación de una parte a la otra y al mediador. Uno de los ejemplos que les podemos mencionar, fueron mediadores muy importantes y es Álvaro de Soto. Álvaro de Soto es un diplomático peruano y representante especial del secretario general de la ONU. Él fue un gran mediador y ayudó a poner fin a la guerra civil que tuvo lugar en El Salvador, que terminó con la firma de paz en México en 1992. También podemos mencionar a Andrea Riccardi y Mateo Zuppi, que ellos tuvieron lugar en la independencia de Mozambique en 1975, cuando se produjo un conflicto político civil entre el Frente de Liberación y la guerrilla. Ellos también tuvieron un papel fundamental en la firma de la paz en 1992, puesto que a través de su proceso de mediación hubo entendimiento mutuo. Ellos impulsaron un clima de respeto, confianza, incluso hubo conciliaciones y también hubo perdón. Les cedo la palabra a mi compañera, que es la que va a ampliarles los siguientes temas. Muchas gracias. Gracias, Eva. Buena tarde, licenciada y compañeros. Un gusto saludarles. Yo les estaré platicando sobre el medio de investigación y el medio de conciliación. Vamos a hablar primero acerca del medio de investigación. La investigación es un método que fue introducido al derecho internacional público por la Convención de La Haya en el año 1899. Fue adoptado por la Sociedad de Naciones, la Organización de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y otras organizaciones internacionales. ¿Cómo podemos definir la investigación? Bueno, podemos definirla como que es un medio a que se refiere a cuestiones de hecho, recomendada para aquellos litigios que no comprometieran el honor ni los intereses esenciales, y en que éste se produzca una divergencia en cuanto a los hechos, para que la comisión estableciera los hechos mediante un examen imparcial y detenido. A este medio de solución también se le conoce como comisión de investigación, encuesta o determinación de hechos. Ahora voy a indicarles algunos datos relevantes acerca de la comisión de investigación. Primero sería su composición. Generalmente en la comisión se nombran a 5 personas, 2 por cada quinta parte, sería 5 personas, 2 por cada parte y una quinta que es escogida por las 4 anteriores. Y en algunos casos, como lo fue en el caso de Nicaragua durante el conflicto interno, se nombraron a 3 personas. Cada una de las partes puede nombrar consejeros, abogados, agentes, para que estos puedan representarlos y traten de justificar sus puntos de vista. Su función. La función de la comisión de investigación es la de aclarar las cuestiones de hecho que rodean el conflicto, sin pronunciarse en modo alguno acerca de la responsabilidad que de ella se deduzcan. Esta comisión no se pronuncia sobre la cuestión debatida, sino que aporta a las partes todos aquellos datos que considere relevantes para la solución de la controversia, como podría ser el aspecto histórico, mapas, el estado de los hechos, entre otras. Esto sin proporcionar soluciones, sin establecer responsabilidades jurídicas, económicas o políticas, lo que posteriormente podría ser útil a la hora de recurrir ante un medio jurídico, como podría ser el arbitraje o el arreglo judicial, en los cuales podrán ser presentados los informes emitidos por la Comisión de Investigación. A continuación les estaré mencionando los artículos de la Convención de La Haya del año 1907 relacionados con las comisiones internacionales de investigación. Estos se encuentran regulados en el título 3 de las comisiones internacionales de investigación. Los artículos que vamos a estar abarcando solamente serían del artículo 9 al 14.
El artículo 9 nos menciona cuándo se utilizan las comisiones y su objetivo principal, que sería el de aclarar los hechos de forma imparcial. Luego tenemos el artículo 10, nos indica que las comisiones se forman por acuerdo entre los países involucrados. El artículo 11 trata en cómo se van a componer las comisiones, esto siguiendo lo que nos regula el artículo 32 de esta convención. Tenemos el artículo 12, que nos indica que los países deben ayudar a la comisión dándole los medios y facilidades necesarias para que puedan investigar bien y comprender los hechos. Y para concluir tenemos el artículo 13 y 14, que nos hace referencia a que una vez terminada la investigación, se debe presentar un informe firmado por todos los miembros y se le entrega a los países involucrados. Este solo presenta hechos y los países van a decidir qué hacer con esa información. Esto sería únicamente acerca de la investigación. Vamos con lo que sería la conciliación. La conciliación es el medio de solución pacífica de las controversias que se constituye por medio de las partes y una comisión imparcial. Esta comisión analiza el conflicto y procede al examen imparcial, mismo que emite un informe con recomendaciones no vinculantes. Este medio fue utilizado en la disputa entre Alemania y Polonia sobre Silesia en el año 1922, donde la Sociedad de Naciones propuso una solución aceptada por ambas partes. Una de las diferencias que tiene la conciliación con el medio de mediación es que acá se realiza un análisis técnico detallado del caso. Ahora bien, el fin de la conciliación es definir términos de arreglo susceptibles de ser aceptados por las partes. Estos términos de arreglo propuestos por la comisión no son obligatorios para las partes. ¿Cómo se integra? La conciliación se integra por miembros designados por cada parte y por uno o más miembros extranjeros designados de común acuerdo por ambas partes. Esta puede ser establecida a título permanente o puede ser constituida ad hoc. Esto para entender sobre el litigio determinado. Cuando el procedimiento de conciliación anteriormente establecido conforme a este tratado o por voluntad de las partes no llegara a una solución y dichas partes no hubieran convenido en un procedimiento arbitral, cualquiera de ellas tendrá derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia en la forma establecida en el artículo 40 de su estatuto. Le cedo la palabra a mi compañera Jennifer para que pueda platicarles acerca de los medios jurídicos de arreglo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Los medios jurídicos. Los medios jurídicos representan una vía para solucionar una controversia a través de los órganos jurisdiccionales u órganos de justicia internacional. Entre ellos podemos mencionar el arbitraje, arreglo judicial o decisión judicial. El arbitraje. La Corte Permanente se creó en la primera conferencia de La Haya en 1889, la cual fue constituida por una oficina internacional, un consejo administrativo permanente y la lista de jueces. La oficina internacional es encargada del archivo y de coordinar a los estados para la organización de los arbitrajes. El consejo administrativo permanente está constituido por los representantes diplomáticos de las partes asignatarias acreditadas en La Haya, y la lista de jueces constituida por personas de reconocida competencia en materia internacional designadas por las partes contratantes. El arbitraje. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en el que las partes acuerdan someter su disputa a un tercero imparcial para que éste dicte una decisión vinculante y con efectos de cosa juzgada en lugar de recurrir a los tribunales judiciales. La ley de arbitraje, decreto número 67-95, en su artículo 4 define el arbitraje como cualquier procedimiento arbitral con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo. Pueden ser árbitros las personas individuales que se encuentren al momento de su aceptación en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Una de las cualidades de los árbitros es que deben de ser imparciales.
Las partes pueden de común acuerdo constituir el tribunal de la forma que consideren más conveniente. Dichos tribunales deberán ser formados en un número impar, es decir, pueden ser formados de 3 o 5 árbitros. Ellos conocen, resuelven el conflicto y luego desintegran dicho tribunal. El sometimiento del litigio requiere el consentimiento de las partes, quienes elegirán distintos modos para someter un conflicto a arbitraje. Existe el compromiso de arbitraje, donde 2 o más estados someten un conflicto ya acaecido al procedimiento. La cláusula compromisoria es un tratado que inserta una disposición mediante la cual las partes se obligan a someter arbitraje a solicitud de cualquiera de ellas. El Tratado General de Arbitraje. Mediante un tratado, 2 o más estados convienen en someter arbitraje a solicitud de cualquiera de las partes. Las características del arbitraje. La voluntariedad. Como ya se ha mencionado, las partes deben consentir someterse al arbitraje. Tienen elección del tribunal. Tienen un procedimiento pactado. Y como se ha mencionado anteriormente, tienen una decisión obligatoria, a lo que le llamamos el laudo arbitral. Y esta es la decisión final y obligatoria que emite un tribunal de arbitraje para resolver un conflicto en el contexto de un proceso privado y voluntario. Generalmente no es susceptible de apelación, salvo en casos de nulidad o revisión legal según la ley aplicable. Tipos de arbitraje. Está el arbitraje obligatorio y el facultativo. Se dice que es obligatorio porque existe un tratado anterior y es facultativo si no existe un tratado anterior. El arreglo judicial. El arreglo judicial es un método de solución de controversias internacionales que implican la intervención de un tribunal internacional permanente, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia. Sus características principales. Es un tribunal permanente. Hay una sentencia obligatoria. El tribunal emite una sentencia o fallo que es vinculante para las partes involucradas. Se basa en el derecho internacional, ya que su decisión se fundamenta en los principios y normas del derecho internacional. En conclusión, en el arbitraje las partes eligen y establecen sus propias reglas. En el arreglo judicial, el tribunal es permanente y sus procedimientos ya están preestablecidos. Muchas gracias. Dejo en el uso de la palabra a mi compañera Olga. Gracias, Jenny. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, compañeros. Yo les voy a exponer con relación a los medios de jurisdicción. Es muy importante tener conocimiento de la jurisdicción. Bueno, ¿qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la potestad que tiene un tribunal para conocer y resolver un litigio. En el ámbito internacional se refiere a la competencia de los tribunales internacional como la Corte Internacional de Justicia para dar a conocer disputas entre estados que voluntariamente aceptan o se someten a ellos. Se podría decir que está integrado por jueces independientes elegidos con antelación de conocimiento del litigio de acuerdo con las reglas estatutarias que actúan conforme al procedimiento preestablecido para dictar sentencias obligatorias con base al respeto del derecho internacional. Se podría decir también cuando las partes se someten a esas controversias, un tribunal jurisdiccional permanente, es decir, un órgano judicial ya existente con jueces designados previamente por el estatuto tratado bajo normas fijas de procedimiento. También se puede mencionar que existen varios tipos de jurisdicción internacional. Está la jurisdicción contenciosa, que consiste en la resolución de litigios entre estados. Ejemplos, podría decir, entre Guatemala y Belice, que está la contienda entre sus límites territoriales. También está otro tipo de jurisdicción, que es la jurisdicción consultativa, que en esta consiste en la emisión de dictámenes o opiniones consultativas a petición de órganos internacionales. Por ejemplo, se necesita saber de la opinión de la Asamblea General de la ONU. Entre sus características podemos mencionar que la jurisdicción existe, que es permanente el tribunal, ya que es el órgano jurisdiccional que existe entre la independencia de los litigios. También se puede decir que existe competencia basada en el consentimiento, aunque el tribunal ya exista. Las partes deben aceptar
aceptar la jurisdicción mediante cláusulas compromisorias de tratados o de reconocimientos ad hoc. La aplicación del derecho. El tribunal resuelve con base a normas jurídicas, tratados, costumbre internacional, principios generales del derecho, jurisprudencia y doctrina. La sentencia vinculante y definitiva. Las decisiones tienen fuerza obligatoria y no admiten apelación. Solo pueden ser objeto de interpretación, revisión y cumplimiento. Y como última característica podemos mencionar publicidad y la formalidad que tiene. Los procesos judiciales internacionales pueden ser formales y públicos en el arbitraje. También podemos mencionar que entre sus fundamentos internacionales está la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la cual se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco. Debido a este singular carácter internacional y las competencias de la Carta Fundacional, las Naciones Unidas pueden adoptar decisiones sobre la amplia variedad de problemas que enfrenta la humanidad actualmente. Se podría decir que la Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales desde la igualdad, la soberanía de los estados, hasta la prohibición del uso de las fuerzas de las relaciones internacionales. Cabe resaltar que la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, funciona conforme al acuerdo con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que se adjunta a la Carta de las Naciones Unidas como parte integrante de ella. Puedo mencionarles algunos artículos de la Carta de las Naciones, como sería el caso del artículo 33. Establece el arreglo judicial como uno de los medios pacíficos de solución de controversias. También está el artículo 92, donde reconoce a la Corte Internacional de Justicia como el principal órgano judicial de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. En el artículo 95 permite a los miembros de las Naciones Unidas encargar la solución de sus diferencias a otros tribunales en virtud de acuerdos existentes o futuros. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es el documento fundamental que establece su compromiso, el cual consta de 15 jueces independientes elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cabe resaltar que entre ellas podemos hablar sobre la competencia. Anteriormente les hablé como la contenciosa y la consultativa. Y entre sus procedimientos como fuentes de derecho podemos mencionar los procedimientos, el estatuto que regula sustancias de los casos, como las fuentes de derecho. La Corte aplicará las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho, decisiones judiciales y la doctrina de publicistas de mayor competencia como el medio auxiliar. Podríamos mencionar algunos casos. En el caso de Nicaragua y Estados Unidos, en el año 1986, la Corte Internacional de Justicia condenó a Estados Unidos por actividades militares y paramilitares en Nicaragua. Otro caso también que les puedo mencionar es Guatemala y Belice. Desde el 2019 a nuestros días, ambos estados llevan su controversia territorial, insular y marítima en la Corte Internacional de Justicia, en el cumplimiento de consultas populares realizadas en el año 2018 y 2019. El caso es que actualmente está en trámite. Otro ejemplo podría mencionarles como Costa Rica y Nicaragua. En el año 2015, la Corte Internacional de Justicia resolvió sobre la delimitación marítima del Caribe y el Océano Pacífico. Pues como grupo hemos llegado a una conclusión, que los medios pacíficos del arreglo de controversias constituyen instrumentos fundamentales del derecho internacional público y el derecho interno.
orientados a prevenir, a resolver conflictos sin recurrir a la fuerza, que ese es uno de el objetivo primordial, que los países no estén en controversia, sino que exista una jurisdicción, un tribunal internacional que se pueda dictar y poder resolver esos conflictos de relaciones que tienen entre ellas. Su importancia es promover el diálogo, la cooperación, el respeto mutuo entre las partes, preservando la paz y la seguridad, que no hagan guerras como actualmente están. Entonces, por eso viene la intermediación de la Corte Internacional de Justicia con los artículos que se han mencionado anteriormente. Como métodos está la negociación, la mediación, la conciliación, los buenos oficios. El arbitraje es muy importante, ya que y la solución judicial porque ofrecen alternativas flexibles y adaptables a cada situación de cada estado, ¿verdad? En este sentido, garantiza los intereses de las partes que puedan ser atendidas de manera justa. En este sentido también los medios pacíficos no solo cumplen una función jurídica, sino también ética y política, pues fomentan la convivencia pacífica, la estabilidad social y el fortalecimiento de las relaciones internacionales. Licenciados y estimados compañeros, esta ha sido nuestra participación de nuestra exposición del Grupo 1. Espero que hayan aprendido y que haya quedado un conocimiento con ustedes. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Yesenia, por la exposición. Muchas gracias al grupo que se esforzó por exponer el día de hoy. Así que vamos a continuar de una vez con el siguiente grupo. Y muchas gracias, jóvenes, lo hicieron muy bien. Gracias, Lee. Gracias, licenciada. Entonces se queda con ustedes el grupo número 10, ¿verdad? El coordinador del grupo 10, el grupo que le toca exponer. La licenciada, buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Con quién me está hablando? A ver. Milton Villeda le saluda. Milton. ¿Usted es el que tiene que exponer? La presentación la va a hacer mi compañero Obed y luego mis compañeros van a presentar van a dar la exposición. Perfecto. Bueno, entonces los dejo en el uso de la plataforma. Gracias. ¿Cómo estamos? No sé si nos escuchamos bien por ahí. Perdón, pero todavía estamos ahí en nuestras bellas y hermosas colas de nuestra ciudad. Fíjense que para nosotros es un gusto el día de poder compartir con ustedes un tema más que interesante, ya que en este caso vamos a poder observar lo que es la conformación de la Unión Europea y también vamos a ver la Unión Africana. Entonces esperamos de que sea de su agrado y en este caso pues dejo en la palabra a nuestro compañero Víctor para que pueda iniciar. Buenas noches, compañeros. Pues les diré qué es la Unión Europea. Pues la Unión Europea es una unión económica y política entre 27 países europeos que trabajan juntos por mejorar la vida. La UE lleva más de 60 años trabajando por la paz y prosperidad. Fue fundada desde 1950, ha sido creciendo, convirtiéndose en una unión de 27 países con una población de casi 450 millones de habitantes. Antecedentes. El origen de la actual Unión Europea se situó desde el 9 de mayo de 1950. Ese día Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, hizo pública una declaración dirigida a Alemania, en lo que propuso poner el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común, creando al mismo tiempo una organización abierta a la participación de los demás países de Europa. Con esta declaración, Francia proponía públicamente a Alemania que dejara atrás sus tradiciones diferenciadas con el fin de establecer unas bases comunes de desarrollo económico. Así nació la Comunidad Europea del Carbón, de Acero,
cuyo tratado constituía el Tratado de París. Fue firmado el 18 de abril de 1951 y entró en vigor el 25 de julio de 1952. Para sus países firmado fue Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo. También fue firmado por un periodo de 50 años, por lo que expiró en julio de 2002. En su voluntad de seguir adelante a la construcción de Europea, los 6 países signatarios de la CECA firmaron 6 años más tarde, el 25 de marzo de 1957, los tratados de Roma, que constituyen la Comunidad Económica Europea. Estos tratados entraron en vigor el 1 de enero de 1958 por un periodo limitado de tiempo. La CECA y la CA fijaron unos objetivos económicos específicos y unos ámbitos económicos determinados. Para ello, el Tratado de la CCE proponía establecer un mercado común que garantizara la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Progresivamente la política económica de los Estados miembros, en particular la política agrícola, de transporte, comercio y las reglas de la competencia y de transparencia de precios. Para conseguir los objetivos marcados en los tratados de París y Roma, establecen las bases de la arquitectura comunitaria. En un principio lo hicieron de forma parcialmente independiente. Solo la Asamblea Permanente y el Tribunal de Justicia eran comunes a las 3 comunidades. Pero el 8 de abril de 1965 se firmó en Bruselas el Tratado de Fusiones de Ejecutivos, entrando en vigor el 1 de enero de 1967, por el que se constituye el Consejo Único y Comisión Única para las 3 comunidades. De esta forma quedaban establecidas el siguiente marco institucional único: la comisión encargada de velar por la correcta aplicación de los tratados, el Consejo de Ministros sobre el que descansa el poder decisorio, el Parlamento Europeo representado de todos los ciudadanos, el Tribunal de Justicia, cuya misión es asegurar el control jurisdiccional. A estas instituciones se les unió en 1975 el Tribunal de Cuentas, creado por el Tratado de 22 de julio de 1975, con la misión de efectuar el control extremo presupuestario comunitario, examinado por ello el equilibrio entre ingresos y gastos. Los positivos efectos de la creación de la Comunidad Europea tuvo para la economía de los Estados miembros lleva a otros países europeos a solicitar la adhesión. Así, la Comunidad Europea se fueron ampliando sucesivamente el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, 1973, a Grecia en 1981, España, Portugal, 1986, Austria, Suecia, Finlandia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre en 2004, a Rumania, Bulgaria en 2007, por último Croacia en 2013. La Unión Europea actualmente identifica un grupo de países candidatos a aún así fecha prevista de adhesión, que son la antigua República Yugoslavia de Macedonia, Islandia, Montenegro, Serbia y Turquía. Además, incluye un candidato potencial a Bosnia. Para los elementos a las ampliaciones de las comunidades europeas se producen avances en materia política, económica y social. Todo ello ha exigido profundamente sistemas jurídicos e institucionales con el fin de adoptar orígenes y estructuras a las necesidades que iban surgiendo. Tratado de Maastricht. En 1992 se produjo lo más importante en reforma de los tratados funcionales con la firma de Maastricht,
Tratado de la Unión Europea. Este tratado modificó ampliamente a tratados constitucionales de las comunidades europeas e introdujo 4 nuevos objetivos: asegurar el proceso económico y social equilibrado y sostenible, para lo que se estableció como Unión Económica y Monetaria; reforzar la protección de los derechos e intereses de las naciones de cada Estado miembro mediante la creación de una ciudadanía de la Unión; realizar una política exterior y de seguridad común y una política exterior de seguridad y defensa; aumentar la cooperación policial y judicial con el fin de lograr la plena y segura libertad de circulación a las personas dentro del territorio de la Unión. Estructura de la Unión Europea. Órganos principales: el Parlamento, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Órganos secundarios: Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas. El Parlamento Consejo Europeo. El Parlamento Europeo es la única institución elegida y directamente, democráticamente, por lo tanto, lo más susceptible a la opinión política. Esta es compuesta de 704 miembros que son elegibles de cada 5 años por ciudadanos europeos, en un número que no debe exceder de 750 más el presidente. Ejerce la función legislativa, presupuestaria, controla y política y consultativa. El Parlamento tiene los siguientes roles. El conjunto con el Consejo tiene el poder de aprobar leyes y el presupuesto de la Unión Europea. Ejercer una supervisión democrática de todas las instituciones europeas. Debate sobre temas de importancia pública y puede hacer preguntas a la Comisión y al Consejo. Cómo elegir al Parlamento. El Parlamento funciona con comités: el Comité de Medio Ambiente, el Comité de Asuntos Exteriores, el Comité de Desarrollo, para proponer y adoptar enmiendas a la propuesta de la Comisión que se convirtiera en leyes, entre otros. El Parlamento Europeo es también importante instrumento para que pueda ejercer la presión, lo cual puede hacer a través de preguntas y informes a audiencias. ¿Cómo se organiza el Parlamento? La mayoría de las pertenecen como un grupo político y una delegación nacional. Los grupos se consagran a nivel europeo con partidos nacionales afines. Dentro de esos grupos hay delegaciones nacionales que se unen del mismo partido, del mismo país. No todos los grupos son ideológicamente homogéneos. Hay diferentes posiciones según el país de origen. Por ejemplo, los europeos del norte suelen ser más a favor del libre comercio que los europeos del sur. Los europeos del este serán menos susceptibles a los asuntos climáticos que los europeos occidentales. Le cedo la palabra a mi compañera. Gracias. Buenas tardes, licenciada y apreciados compañeros. Les voy a hablar acerca de la Comisión Europea. La Comisión Europea es la administración pública de la Unión Europea. Tiene derecho a proponer nuevas medidas y leyes para que el Parlamento y el Consejo las aprueben. También es responsable de velar porque las normas de la Unión Europea se apliquen correctamente. La comisión es dirigida por la presidenta Ursula von der Leyen y Europea. Todos los países de la Unión Europea deben aplicar la legislación. La escriben. De lo contrario, la comisión puede adoptar medidas contra ellos. Hay 2 tipos de personas en la comisión: los políticos y los técnicos. Los comisarios y sus gabinetes son el nivel más alto, tienen cargos políticos y una forma política de pensar. Se supone que los miembros de los gabinetes de los comisarios deben tener conocimiento sobre el tema que tratan, a la vez que entienden los objetivos,
políticos de su comisario. Los funcionarios que trabajan en la comisión son puramente técnicos, son expertos en sus ámbitos y se interesan en hablar sobre el contenido. La Comisión Europea propone leyes y defiende los tratados y representa a la Unión Europea. Combina perfiles políticos y técnicos. En la siguiente presentación, por favor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Oficialmente, el Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional supremo de la Unión Europea en materia de derecho comunitario de la Unión Europea, encargándose de interpretar el derecho comunitario y de garantizar su aplicación uniforme con todos los Estados miembros de la Unión Europea en virtud del artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El tribunal se creó en 1952 y tiene su sede en Luxemburgo. Está compuesto por un juez por cada Estado miembro. Actualmente conoce de los asuntos en salas de 3, 5 o 15 jueces. El tribunal está presidido por Cohen Leaners desde el 2015. El Tribunal de Justicia es el más alto tribunal de la Unión Europea en asuntos de derechos de la Unión, pero no de derecho nacional. Ante el TJUE, sino que de la Unión Europea. Sin embargo, corresponde en última instancia al Tribunal Nacional aplicar la interpretación resultante a los hechos de los casos en concreto, aunque solo los tribunales de última instancia están obligados a remitir una cuestión de derecho de la Unión Europea cuando se les plantea una. Los tratados otorgan al TJUE competencias para la aplicación coherente del derecho de la Unión Europea en todo el territorio de la Unión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea vela porque el derecho de la Unión se cumpla y aplique de la misma manera en todos los países de la Unión Europea. Lo ejercen en salas, que son dos, la Gran Sala o el Pleno. Estructura. Su estructura es Tribunal de Justicia, Tribunal General, tribunales especializados. Otros órganos, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas. El Banco Central Europeo es el componente central del Eurosistema y el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Es uno de los bancos centrales más importantes con un balance total de alrededor de 7 billones. El Consejo de Gobierno hace política monetaria para el zona del euro y la Unión Europea. Administra el reservas de divisas de los Estados miembros de la Unión Europea. Participa en operaciones cambiarias y define los objetivos monetarios intermedios y el tipo de interés clave de la Unión Europea. El Comité Ejecutivo hace cumplir las políticas y decisiones del Consejo de Gobierno y puede orientar a los bancos centrales nacionales al hacerlo. El BCE tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en euros. Los Estados miembros pueden emitir monedas en euro, pero el volumen debe ser aprobado previamente por el BCE. El banco también opera el sistema de pagos. El BCE fue creado en el Tratado de Ámsterdam en mayo de 1999 con el fin de garantizar y mantener estabilidad de precios. El 1 de diciembre del 2009, el Tratado de Lisboa de la Unión Europea. Cuando se creó el BCE, cubría una zona del euro de 11 miembros. El presidente del BCE es Christian Lagarde, situado en Alemania. El banco anteriormente ocupa el Eurotorre antes de la construcción de la nueva sede. El BCE está gobernado directamente por derecho de la Unión Europea. Su capital social, valorado en 11.000 millones de euros, es propiedad de los 27 bancos centrales de los Estados miembros de la Unión Europea accionistas.
La clave inicial de asignación del capital se determinó en 1998 sobre la base de la población y el PIB de los estados, pero desde entonces se ha reajustado. Las acciones del BCE no son transferibles y no pueden utilizarse como garantía. El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es la entidad responsable del control de las cuentas de la Unión Europea, del Tribunal de Cuentas Europeo, que actúa como el auditor externo de la Unión Europea, examina los ingresos, los gastos y asegura una gestión financiera adecuada y la correcta aplicación de los fondos. El TSE elabora informes para el Parlamento Europeo y el Consejo, quienes aprueban la ejecución del presupuesto de la Unión Europea. Funciones principales del Tribunal de Cuentas Europeo. Auditoría. Revisa la fiabilidad de las cuentas anuales, la legalidad de las transacciones y la buena gestión financiera de la Unión Europea. Supervisión. Controla a todas las personas y organizaciones que manejan fondos de la Unión Europea, incluyendo instituciones, Estados miembros y países receptores de ayuda. Informes y recomendaciones. Emite conclusiones y recomendaciones a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales para mejorar la gestión financiera y la rendición de cuentas. Denuncia de irregularidades. Informa a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude OLAF sobre sospechas de fraude, corrupción y otras actividades ilegales. Dictámenes. Proporciona asesoramiento a los responsables políticos de la Unión Europea sobre cómo mejorar la gestión financiera y la transparencia. Fiscaliza. Fiscaliza y controla las cuentas de la Unión y se integra por un canal nacional en cada Estado miembro. Impacto global de la Unión Europea. La Unión Europea es el socio comercial más abierto entre las grandes economías. Ofrece un punto de entrada único para exportadores gracias a la armonización normativa. Principios fundamentales de la Unión Europea. Principio de atribución de competencias. La Unión Europea solo actúa en áreas donde los Estados miembros le han transferido competencias. Principio de subsidiariedad. Las decisiones se toman a nivel más cercano al ciudadano posible. La Unión Europea interviene solo cuando la acción local no es suficiente. Presupuesto de la Unión Europea del 2014 al 2020. Fuentes de financiación, derechos de aduana, porcentajes del IVA nacional y contribuciones de Estados miembros en función de su PIB. Siguiente presentación, por favor. En conclusión, se subraya que la Unión Europea es una potencia económica consolidada, cuya fuerza se basa en la integración económica, el mercado único y la estabilidad del euro. Su modelo de gobernanza y apertura comercial la convierten en un actor clave en la escena global. A pesar de la integración, la identidad europea es débil y las políticas están muy influenciadas por intereses nacionales. Gracias. Buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos bien, gracias. Es un gusto tenerlos por acá con nosotros en nuestra exposición. Yo voy a pedirles favor a unos cuantos compañeritos que me ayuden para dar un ejemplo. No les voy a hacer preguntas feas, de una vez les digo, pero sí esperaré que me ayuden por lo menos a explicar un puntito para que sea más fácil. No sé si se encuentra con nosotros por acá Jenny Argueta. Hola, aquí estoy. Hola, Jenita. Mira, quería pedirte un favor. ¿Será que tú me podrías decir de que si te dan oportunidad a ti para elegir a 3 departamentos, así de que tú fueras la dueña de 3 departamentos de acá de Guatemala, ¿a cuáles elegirías y por qué? Perdón, específicamente, ¿para qué los tendría que elegir? A ver, por ejemplo, ya sea para que saques provecho de ellos, así como que si fueras dueña, así, si ves tierras bonitas, si ves algo que sea productivo, algo que le
que se le pueda sacar dinero, no sé, tú, o por sentimientos, porque dicen, porque este lugar es bien bonito, o porque hay mucho turismo y eso me puede beneficiar a mí económicamente, o sea, algo a lo que tú le puedas sacar dinero o beneficio. Escogería Izabal. Ajá. Guatemala. Ajá. El departamento de Guatemala. Y Cobán. Ajá. Alta Verapaz. Sí, Alta Verapaz. ¿Y por qué los elegirías? Bueno, Izabal porque es un departamento con mucha riqueza turística, mucha riqueza, flora, fauna, las personas, el turismo. Tiene mucho que exportarle y podría ayudar mucho, ¿verdad? A poder crecer. Y podríamos de mayor para nuestro país. En el caso de Alta Verapaz, porque es donde en mis raíces, de ahí es mi abuelo. Y entonces, aparte de eso, pues el clima, la gente, el lugar, también tiene mucho. En general, nuestro país tiene de todo, ¿verdad? Y el otro que te mencioné fue Guatemala, que en el caso del departamento de Guatemala, es donde está el centro de muchos movimientos, ¿verdad? Políticos, culturales, infraestructura, empresas, o sea, la economía. Entonces, en general, por eso. Gracias, Jenny. No sé si se encuentra por acá Telma Lisset. Sí, compañera, ¿qué manda? Compañera. Mucho gusto, Telma. Buenas noches. La misma pregunta que le hice a Jenny. Si puedes elegir a 3 departamentos de acá de Guatemala, ¿y por qué los elegirías? Petén, porque hay mucho turismo, por nuestros antepasados, ¿verdad? La cultura maya. Izabal, porque hay costas y unas bonitas playas, entonces también se les sacaría provecho al turismo. Y también Retaluleu, por los parques que tiene, son aprovechables. Gracias, Telma. Marco Antonio, no sé si se encuentra por acá. No sé si te refieres a Marco Antonio González. Papá, sí, es a ti. Hola. Dime. La misma pregunta. Ok, me gustaría a mí el departamento de Santa Rosa, Baja Verapaz y Petén también. ¿Y por qué? Bueno, por supuesto que Santa Rosa es un departamento que se encuentra una región muy encontramos todo lo que es la costa sur, podemos encontrar las playas, que es una zona turística y pues siempre es bonito, ¿verdad? Petén, por supuesto, nuestra historia maya, el turismo y básicamente Baja Verapaz porque a mí me encanta esa zona y me gusta mucho, aunque también es muy rica, el café, su clima y muchas cosas, ¿verdad? De las que hay en Baja Verapaz, el bosque, por esos motivos. Gracias, Marco. Bueno, pues fíjense de que en tiempos de antes, como 1800 y pico, dice que en Europa, algo así como hicimos ahorita, empezaron a elegir ellos y a dividirse lo que era África. Entonces, a mí me ayudó mucho esto para comprender, porque tenemos el ejemplo, ¿verdad? Decía Telma y Jenny que las dos querían Izabal. ¿Y cómo se repartían ellas eso entonces?
pues venían y se ponían de acuerdo porque el objetivo, como aquí hay que ser honestos, y quienes mandaban casi siempre eran los europeos, ¿verdad? Que eran los colonizadores. Entonces, como habían aprendido ya de América y entonces ellos ya no decían de que estaban viniendo a descubrir nuevas tierras, sino que ellos lo que hacían era crear colonias, así era como les llamaban. Entonces venía y decía Jenny, a mí me gusta Alta Verapaz y Guatemala y yo voy a crear una colonia ahí. Entonces, supuestamente el lugar es libre, pero yo voy a crear la colonia ahí y entonces yo voy a cuidar de ese grupo. Entonces, así es como empezaron y vinieron a repartirse muchos lugares de lo que era de África. Entonces, ya después, cuando fuimos viendo de que prácticamente era como esclavitud, entonces empezaron a crear todas estas instituciones y poco a poco fue mermando todo esto. Entonces, dice, dentro de los antecedentes históricos que tenemos, que la Unión Africana fue fundada en el año 2002 y dice que tiene 55 estados miembros. Entonces, todo esto se hace con el objetivo de ayudar y de crear lugares más libres. Entonces, dice de que cuando se creó esta Unión Africana, se creó bajo la filosofía y los valores basados en el socialismo africano, pero promoviendo siempre la unidad africana. Dice también de que antes de esta había otra organización que era llamada Organización de Unidad Africana. Esta varía un poquito, pero fue la base para empezar a liberar ya a África. Entonces, no sé si me puedes ayudar con la otra diapositiva, Dina. Por favor. Entonces, dice de que cuando se creó la Unión Africana, entonces se creó con varios objetivos, que eran la integración política, económica, la paz y la seguridad, el desarrollo y el buen gobierno y la representación global. Entre ellos, o sea, estos son los principales, pero podemos hablar sobre muchos, como el promover el desarrollo sostenible, la cooperación y la actividad humana, el trabajo con la sociedad internacional, las políticas de promoción para la mujer, el impulsar la investigación. Entonces, todo esto es lo que va haciendo la Unión Africana para su localidad. Entonces, dice también, ahorita vamos a hablar respecto al marco histórico y vamos a hablar sobre la Organización de la Unidad Africana. Dice que esta fue la inicial, ahí sí que la pionera en África, para ayudar a lo que es a quitar lo que eran las colonias, a erradicar las colonias y también a ver lo que era la segregación. La segregación es como la separación por etnias, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que ellos intentaron minimizar. Pero vamos a ver de que ellos tuvieron un pequeño error por el cual después hicieron que se terminara lo que es esta organización y entonces ya se creara la Unión Africana. No sé si podemos cambiar de diapositiva. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre la estructura de la Unión Africana. Dice de que la Unión Africana está constituida por una, no les voy a decir en el orden que está en la diapositiva, pero sí las voy a mencionar. Dice de que está constituida por una asamblea. Dice que este es el órgano supremo y está constituido por el jefe de Estado de cada lugar, que sería como el presidente acá, si queremos comparar.
Y también tenemos lo que es la comisión. Esta funge como que si fuera un secretario. Dice que está constituido por un presidente, vicepresidente y 8 comisarios. También está el Consejo Ejecutivo, que está constituido por los ministros de Asuntos Exteriores de cada uno de los Estados miembros. También dice que está el Consejo de Paz y Seguridad y el Parlamento Panafricano. Este dice que tiene una función consultativa. También hay otras asociaciones como la ASOSOC, que es el Consejo Económico, Social y Cultural. Es una sociedad civil. Y también está la Comisión de Derechos Internacionales, la Junta contra la Corrupción y el Comité de Expertos sobre Derechos del Niño. La siguiente diapositiva. Por favor, Dina. La APSA. Dice que esta es una arquitectura africana de paz y seguridad. Son como muy similares a las políticas que nosotros tenemos acá para llegar a o para buscar la paz y seguridad de sus habitantes. Entonces, esta está incluida dentro de lo que es la Unión Africana. Y les voy a decir cuál es o por qué fue que tuvieron que cambiar de organización, como era antes la Organización Unidad Africana y actualmente únicamente Unidad Africana. Pues dice de que la organización lo que tenía era de que ellos habían firmado el acuerdo de que no se iban a meter en cualquier conflicto interno de cada país, sino que únicamente iban a estar como asesoría, pero no se podían meter en ningún conflicto. Sin embargo, actualmente la Unión Africana, ellos sí pueden meterse en cualquier conflicto, por ejemplo, cuando existe algún genocidio o cuando están violentando los derechos humanos, entonces ellos sí pueden intervenir. Entonces, he ahí la diferencia y por qué tuvieron que hacer una pausa y crear una nueva organización. Entonces, ellos ahora sí pueden intervenir ante cualquier conflicto. Dice que tienen el poder de imponer alguna sanción o de meterse en ese tipo de hechos. La siguiente diapositiva, Dina. Y tenemos el ACNUR. Dice que el ACNUR es una asociación que trabaja con la ONU y trabaja también con la Unión Africana. Esta trabaja específicamente con los repatriados o los refugiados y también dice de que impulsan los tratados históricos y que beneficia a millones de habitantes. En África tienen muchos proyectos de que hay áreas donde crean espacios seguros para los refugiados y entonces les proporcionan ayuda. Por eso es de que es tan importante la ONU con referente a eso y por eso es de que trabajan de la mano con la Unión Africana para poder llevar a cabo un mejor desarrollo. Entonces, como ven, creo que todas este tipo de organizaciones, el objetivo principal es ayudar a los habitantes y crear paz y unión en cada área, ¿verdad? Entonces, para ello han trabajado muchísimo y entonces esta no está de menos. También han hecho o participado en muchos convenios que van a beneficiar. Entonces, ahí ya les va a hablar mi compañerita Marta. Le dejo la palabra a ella. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a platicar algo que es muy fundamental con respecto a la Unión Africana, como lo son los convenios. Veíamos nosotros, pues, de que es muy importante, porque dice que la Unión Africana es una organización internacional que busca promover la unidad,
solidaridad y la integración entre los países del continente. Sus objetivos se logran a través de una serie de acuerdos, tratados y protocolos que abordan diversas áreas de cooperación. Estamos viendo también que dice que ellos hicieron un acto constitutivo de la Unión Africana, el cual dice que este es un documento fundamental de la Unión Africana que la estableció en el 2002 como sucesora de la Organización para la Unidad Africana, creada en 1963. El acto constitutivo establece los principios, objetivos y órganos de la Unión. Algunos de sus objetivos principales son lograr una mayor unidad y solidaridad entre los países y pueblos africanos, defender la soberanía e independencia de los Estados miembros, acelerar la integración política y socioeconómica del continente, promover la paz, la seguridad y la estabilidad en África, promover los principios en instituciones democráticas, la participación popular y el buen gobierno. También tenemos los acuerdos en materia de derechos humanos. La Unión Africana, dice, ha adoptado una serie de instrumentos jurídicos para la promoción y protección de los derechos humanos en el continente. Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981, también conocida como la Carta de Banjul, es el principal instrumento regional de derechos humanos en África. También tenemos el Protocolo de Maputo, que es del 2003. Se trata del protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los derechos de las mujeres en África. Este acuerdo busca proteger y promover los derechos de las mujeres y niñas en el continente. También está la Convención de Kampala en el 2009. La Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África fue el primer instrumento legalmente vinculante para proteger a los desplazados internos en el mundo. Luego tenemos los acuerdos en materia de paz y seguridad, los cuales dice que la Unión Africana ha desarrollado mecanismos y acuerdos para la prevención, gestión y resolución de conflictos. Entre ellos está el protocolo relativo a la creación del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana en el 2002. Este protocolo establece el órgano encargado de las decisiones sobre paz y seguridad en el continente. El CPS tiene la capacidad de intervenir en un Estado miembro en caso de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Luego tenemos la Convención de la OUA para la eliminación de mercenarios en África en 1977, un acuerdo anterior de la Unión Africana que busca prohibir las actividades mercenarias en el continente. Luego tenemos los acuerdos económicos. Para fomentar la integración económica, la Unión Africana ha impulsado importantes acuerdos. El Tratado de Abuya en 1991, que estableció la Comunidad Económica Africana con el objetivo de crear un mercado común, una unión aduanera y eventualmente un banco central y una moneda única africana. Luego tenemos el área de libre comercio continental africano. Es uno de los proyectos más ambiciosos y recientes de la Unión Africana. Busca crear un mercado único para bienes y servicios en todo el continente, con el objetivo de impulsar el comercio intrarregional y el desarrollo económico. Se espera que este acuerdo tenga un impacto significativo en la economía de los países africanos. Y como punto número 5 tenemos que hay otros acuerdos y convenciones. Además de los mencionados, la Unión Africana ha adoptado una gran cantidad de acuerdos que abarcan diversas áreas como, Convención de Bamako sobre la prohibición de la importación a África de desechos peligrosos y el control de los movimientos transfronterizos y la gestión de desechos peligrosos producidos en África.
Tratado de Pelindaba sobre una zona libre de armas nucleares en África, la Convención de la Unión Africana para la Prevención y Lucha contra la Corrupción. Estos acuerdos son fundamentales para el funcionamiento y la misión de la Unión Africana, ya que proporciona un marco legal y político para la cooperación, la integración y el desarrollo en el continente africano. La siguiente diapositiva, compañero. Permítanme. Acá veo esto. Conclusión. La Unión Africana es el principal motor de la integración política, económica y social del continente, retomando el legado de la Organización de la Unión Americana. Su estructura institucional le permite promover la paz, la seguridad y la defensa de los derechos humanos. Con iniciativas contra la ACTA y la Agenda 2063, proyecta una visión de desarrollo sostenible y unidad. Deseamos, compañeros, que haya sido de vital importancia la información que nosotros logramos obtener sobre la Unión Europea y la Unión Americana. Gracias a Dios, pues nosotros logramos comprender un poco de ello y esperamos que, aunque sea con un poco, ustedes también hayan comprendido lo que nosotros quisimos darles a entender hoy, y muchas gracias por su atención. Gracias, Matilda. Gracias al grupo número 10. Excelente participación la de todos. Creo que si no hay dudas, pues nos damos por despedidos porque estamos contra el tiempo. Entonces, si no hay dudas, quedamos despedidos y nos vemos la próxima semana de forma presencial. Feliz noche, Lida. Feliz noche.